Bueno, vamos a dar un poco de recuerdo. O sea, sería más o menos el mes de marzo de 1937. ¿Qué te parece? Ha llovido, ¿no? Y hace 90 años casi. Yo estaba en primer grado, tenía 7 años. Y fíjate, han pasado una cantidad de años. Y por primera vez oí hablar de las Malvinas, de las Islas Malvinas. Nunca había oído, en mi pueblo nunca había oído hablar de las Islas Malvinas. Un chico de campo, sin, nunca había ido a la escuela, nada, 7 años. En ese tiempo no había kinder ni nada de eso allá. Y la maestra me acuerdo que dijo una cosa muy curiosa. Nos pertenecen las Islas Malvinas, dijo la maestra Erlinda Ottoboni. Me acuerdo de la flaquita esa, mira, mi primera maestra. Las Islas Malvinas son argentinas porque no están lejos del continente, dijo, y la profundidad del mar no es más de 200 metros. Por eso es Argentina. Mirá vos cómo me vine a enterar de las Islas Malvinas yo. ¿Te imaginas la cantidad de veces que habré oído el discurso, el relato, la letanía, el mantra de Malvinas? De todo pelambre, de todas formas, de todo tipo de ilusiones, de especulaciones, de ensoñación, historias, relatos de que los españoles eran los primeros dueños, que pertenecía al virreinato del Río de la Plata, de que el gaucho Rivero lo habían corrido los ingleses, en fin, todas esas historias. Y claro, con el tiempo se fue haciendo carne en uno. Las Islas Malvinas era algo que nos habían robado. O sea, así lo sentíamos, que los ingleses estaban ahí, que nos habían robado las Malvinas. Y que algún día los íbamos a sacar prendiéndole fuego. Y crecimos así, y crecimos con la ilusión de que éramos dueños de una cosa que no éramos dueños. Y un territorio que realmente, si no resolvíamos ni atendíamos el territorio que teníamos nosotros prácticamente alrededor de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué íbamos a ir a resolver el problema de los isleños, que además ni eran argentinos? Eran ingleses. Y además el frío que hacía, y en fin, todas esas cosas, los inviernos terribles. Entonces las Islas Malvinas fueron una especie de amor lejano entre la fantasía y la realidad. Y no fue una cosa importante en la vida, en toda la vida mía. Yo seguí transitando, nosotros llegó el gobierno de Perón, sí, reafirmó las Islas Malvinas, o sea, era una constante. Perón avanzó sobre el sur, Perón avanzó sobre hasta el polo, avanzó sobre la Antártida, pero las Islas Malvinas eran prácticamente un tema intocable, era una negociación a través de la Liga de las Naciones, primero había sido, lo oí nombrar, la Liga de las Naciones ya habían dicho que las Malvinas eran argentinas, antes de la Organización Mundial de las Naciones, de la ONU. Pero son cosas que diplomáticamente nos corresponderían, tal vez, porque todo el mundo decía que eran argentinas. Pero los ingleses, para ellos, nunca entraron en consideración las resoluciones de las Naciones Unidas, de los Estados Americanos. Los ingleses nunca se fueron de ahí. O sea, era un enclave imperial en un continente lejano que no los unía ningún afecto, ninguna razón jurídica bajo ningún punto de vista. Pero eran los ingleses, la reina de los mares. Y todos nos apoyaron, ¿eh? Ninguno dijo que no, que los argentinos estaban equivocados. Todos dijo, no, los argentinos le corresponden, los Islas Malvinas. ¿Por qué te hago toda esta historia? Porque fíjate si estarás zarandeado el tema. Ahora bien, en un momento de emergencia, y conocés la historia porque fue reciente,
se echó mano a las Malvinas para justificar una barbarie por otro lado. O sea, los militares argentinos se les vino todo el mundo abajo. Y claro, habían ayudado al imperialismo para la guerra sucia en Latinoamérica, en Centroamérica, sobre todo en Nicaragua y Honduras y todo eso. Habían los que manejaron la resistencia de Reagan en Centroamérica fueron los militares argentinos. Esos fueron los ideólogos, los malditos. Y se creía la Argentina, el poder militar, se creía con derechos. O sea, se creía que si ellos habían hecho tanta tarea en Centroamérica, combatiendo la guerrilla, ¿qué les iba a decir Estados Unidos si ellos pegaban un zarpazo sobre las Malvinas? Y les serviría, en primer lugar, la amistad del Gomea con Estados Unidos. Y la segunda cosa es que tomar las Malvinas desviaban la atención de la pobreza, de las desapariciones, en fin, de todo lo que las dictaduras militares vinieron a hacer en el continente. Pero le salió mal la cosa. O sea, no era así. O sea, había diferencias congénitas. Cuando se puso el tema en riesgo, porque se puso en riesgo, porque los argentinos en el sopetón, en el golpe primario, los asustaron y a los ingleses. Y los agarraron desarmados y tomaron las islas. Pero la Thatcher reaccionó, porque contó con el apoyo de los amigos, ¿no? Y los hicieron pelota los argentinos. Vergonzosamente fue una guerra sucia, perversa, fea, injusta, pero lo que vos quieras. Y 300, 400, 500 muertos argentinos no hubo más porque intervinieron no sé cuántas fuerzas y lo van a hacer porque los van a matar a todos. Nosotros ahora lo tenemos como un sentimiento frustrado eso. Y nos corresponde las Malvinas. No te creas que yo estoy hablando que no nos corresponde. O sea, jurídicamente y lógicamente es un territorio argentino. Pero está a mano de los ingleses. Anda, quítasela a los ingleses, que ganaron la guerra. Y que ahora están sacando petróleo, permiso de pesca, en fin, se han instalado, incluso con poderío atómico, por si alguno se quiere hacer loco. Incluso hubo riesgo de que bombardearan Buenos Aires con la guerra de las Malvinas. Fíjate si le dan importancia. Es decir, nuestro análisis con dolor y tristeza y fundamentos, y entusiasmo, y patriotismo, y todas las cosas, yo no sé en qué fundamentar la idea y en qué sostenerla para llevarla a la realidad. O sea, que algún momento las Malvinas pasen a ser un patrimonio nacional. ¿Cambiaría a la Argentina en algo? No sé, tenemos tantas cosas cerquita de todo y no las hemos resuelto. Imagínate si agregamos un territorio más. No creo que cambie nada la suerte de los 45 millones, 46 millones de argentinos. Pero sí, es un enclave estratégico. ¿Pero estratégico para quién? ¿Un enclave estratégico para quién? Entonces, nosotros pudiéramos seducir a los chinos o a los rusos que nos ayuden a reconquistar Malvinas, no se van a meter. ¿Qué se van a meter ahí? Los rusos se van a venir a hacer una guerra por las Malvinas. O los chinos. O sea, no pudiéramos. Sería absurdo pensar de que nosotros vamos a resolver el problema de que tenemos ese litigio internacional con el Imperio Inglés, porque los rusos o los chinos se van a meter para venir a ayudarnos a nosotros. Ellos no se van a meter en eso por ningún punto. Si fuéramos Irán, sí, pero a Irán fueron los chinos ya, hace unos días, pero a las Malvinas no. Entonces,
¿qué nos queda a nosotros? Porque emotiva y sentimentalmente es un gran amor. Y de eso entonces quiero que este video, porque me lo han pedido, ¿cómo pasa el tema de las Malvinas? Te ocupas, no has dicho nada. ¿Qué voy a hablar de todo lo que ha habido, de todo lo que ha sucedido? ¿Qué voy a volver a escarbar, a dar vuelta, a tocar, a insinuar sobre la herida, sobre esa vergüenza, ese gran dolor que significa esa guerra perdida yo tengo tantos relatos de gente que estuvo ahí, de generales que estuvieron ahí. O sea, a mí me contaron cosas, barbaridades, ¿qué hace eso? ¿Qué nos ayudaría? ¿Qué nos resolvería? Nosotros tenemos que buscar ahora, no podemos resolver temas que tenemos sobre la mesa, pero sirve porque a veces hay cosas que aparentemente en tu vida no tienen ninguna importancia y de repente vos le encontrás la cuadratura, vos. No es que las cosas cambien, no es que las Islas Malvinas se van a acercar al continente, ni que los ingleses van a dejar de explotar el petróleo, que es una fuente enorme de riqueza, y la pesca, porque están sacando mucho dinero con la pesca. O sea, ellos dan permiso de pesca en una zona muy rica del krill y de muchas cosas muy importantes. Y nosotros tendríamos que buscarle la vuelta, porque sí, desde el punto de vista estratégicamente lógico, no. Yo te diría, mira, pasemos la hoja. O sea, sí me duele, pero ¿cómo yo voy a presumir que puedo cambiar eso? ¿Cómo? ¿Volver otra vez a invadir? Ahora están armados hasta los dientes los ingleses ahí. O sea, lo han convertido en un potencial. Y además es un potencial enclavado frente al Polo Sur, frente a la Antártida. Ellos tienen un ingreso a la Antártida por las Malvinas. Y no se sabe lo que hay en la Antártida. Y además tienen el control del continente. O sea, el control de la Patagonia. No te olvides que de las Islas Malvinas la Patagonia está enfrente. No se sabe qué va a pasar con la Patagonia. No te creas que se sabe. No se sabe lo que va a pasar con la Patagonia. Depende de cómo nosotros manejemos la cosa, porque la Patagonia aparentemente nadie se preocupa, pero no te creas. Hay muchísimos intereses del mundo de todo orden que tienen la vista puesta en ese enorme territorio lleno de riquezas que los argentinos pues ni a pescar van. Yo quería traerte este tema hoy porque es muy importante que lo analicemos desde la honestidad y desde nuestras posibilidades. Nosotros tenemos que entender que diplomáticamente nos van a seguir amontando papeles, trámites, reuniones, en fin, que una cantidad de copas se tomen ahí para dilucidar un tema que ya está resuelto, porque eso es un tema resuelto, no es un tema que está en discusión. Discusión, lo único que creen que está en discusión son los argentinos. Para los ingleses y el imperialismo mundial, las Islas Malvinas no están en discusión, o sea, no están en peligro. Para ellos no están en peligro, ya están posicionados de eso. Y claro, a nosotros nos duele, si te lo dice alguien, sobre todo que sea argentino, dice, pero che, sos un vendido, me digas todo lo que me digas, no cambia nada. Y lo único que estamos nosotros haciendo es manteniendo una hipotética esperanza de algo que... Ahora, me dirás, y si porque diplomáticamente medio estábamos acercándonos a unas posibilidades. O sea, habíamos logrado en el tiempo de Menem, en el tiempo de Di Tella, que pareciera que sí, que no, o sea, que había una posibilidad cuando las potencias se enrolaron en el tema del ataque a Irak y todas aquellas cosas, que había posibilidades
nos dieran la posibilidad de un gobierno compartido, las dos banderas, la administración dual entre los ingleses y los argentinos. O sea, había unas, no sé si hubiera terminado un buen puerto, pero sí había por la parte legal o por la parte diplomática, se había avanzado bastante. No sé si hubiese sido lo suficiente, pero cuando se declara la guerra, sí, viene todo un desastre. Un desastre y ya de ahí no hay vuelta atrás. Ahora, nosotros los argentinos ya no tenemos más opciones y yo te digo que sí. Yo te digo que hay una gran oportunidad ahora, una extraordinaria oportunidad que las Islas Malvinas, que son argentinas por naturaleza, no porque la política lo designe, sino por la Argentina, pudieran ser una carta extraordinaria de negociación. Y entonces preguntarás, ¿pero qué vamos a negociar? ¿Qué vamos a negociar? ¿Se van a dar los ingleses? Los ingleses no se van a ir. Ponete en el lugar de los ingleses, que hubieran, vos como argentino, ponete que en vez de que ganaran los ingleses la guerra, la hubiéramos ganado nosotros. Y que después, ganando la guerra y con todo lo que fue la guerra, hubieran venido los ingleses a querer negociar que se les devolviéramos las islas. Bueno, es lo mismo. Los ingleses ahora ya se creen dueños porque ganaron la guerra. Y tienen una cantidad de acuerdos que incluso los argentinos para viajar al sur por mar tenemos que pedirle permiso a los ingleses. Y que sabe cuántas otras cosas que no sabemos. El tema del submarino, me imagino que el submarino este que desapareció, se debe haber metido en algún lugar donde, porque sí, se ha hecho mucho ruido, pero no sabemos nada, o sea que sí se sabe. Pero ¿y a quién le reclamás? ¿Quién se hace eco de tus lamentos? Tenés que entender las realidades. O sea, sé como yo te decía ayer de las otras posibilidades que hay con respecto a la pesca en el mar frente a nuestras costas, con los chinos. Y tampoco con los chinos se puede hacer mucha haraca, no podemos bombardear los barcos los chinos. O sea, con los chinos hay mucho arreglo, mucho negocio, entonces tenés que hacer la vista gorda, dejar que los chinos pesquen ahí y que nos presten unos swap, unos yuanes más. ¿Qué te puedo decir? Pero a largo plazo sí hay una gran posibilidad. Yo no te la voy a decir ahora porque no quiero levantarla a perder, pero sí hay una gran posibilidad de una extraordinaria negociación. Y a pesar de que la Malvinas no nos va a cambiar la vida, porque la Malvinas, sea lo que sea, no nos va a cambiar la vida. Nosotros tenemos, si vamos por riqueza, tenemos riquezas en toda la plataforma continental argentina. O sea que no vamos a conseguir las Malvinas y vamos a instalar Buenos Aires en las Malvinas, no, para nada. Sí hay una gran posibilidad y hay una opción que sería extraordinaria. Pero tendría que producirse primero un cambio de mentalidad en los argentinos, que está difícil que cambie. Los argentinos están en el siglo XIX, o sea, estamos en el siglo XIX mentalmente. O sea, nadie escuchó a Perón. Y vos me dirás, no, pero ¿cómo? Ahora venís a descubrir a Perón, ¿qué tiene que ver Perón en esto? Y Perón ya nos dijo hace 50 años atrás que se vería el continentalismo. Nos hizo una revisión de toda la historia de la humanidad y dijo que íbamos a terminar el continentalismo como el único refugio natural de las sociedades modernas tecnológicas, que ya no van a ir a las guerras, ya no va a ser necesario las guerras, porque va a haber tanto interés mancomunado de que ya no van a ir desapareciendo. Y sí, es cierto, han ido desapareciendo las guerras. Por ejemplo, el centro operativo de las grandes guerras que hubo, Primera y Segunda Guerra Mundial de Europa, desapareció absolutamente. ¿Y qué lo reemplazó? ¿Algún libro escrito, alguna filosofía, alguna doctrina, alguno que vino y que trajo una novedad? No, lo reemplazó
ese odio, ese enfrentamiento que se mantuvo por 200, 300 años, se resolvió con un problema resuelto con la economía. Si la economía resolvió el antagonismo de toda Europa, hoy Europa no iría, jamás iría a una guerra entre ellos, jamás pelearía Alemania con Francia, y han terminado por aceptar que Alemania es la cabeza de Europa. Esa es otra cosa. Los ingleses todavía están resentidos, que se van del break, que entran, que no sé qué, pero Europa no va más a una guerra. Y eso, pero no lo decía, porque el continentalismo llega para quedarse, va a llegar para quedarse. Es la evolución natural de las sociedades modernas. Entonces, el continentalismo vamos a terminar nosotros siendo este continente, todo el continente, una sola, no te voy a decir una sola nación, pero sí un solo interés. Algo parecido a la Unión Europea. Vamos a terminar teniendo una sola moneda y habrá que negociar una cantidad de cosas, y entre esa cantidad de cosas incluye todo el territorio continental. Yo no me quiero adelantar porque sería una irrespetuosidad para una cantidad de gente que todavía tiene determinadas esperanzas, o no sé, qué buscará o qué pretenderá encontrar. Pero nosotros, de seguir así como están las cosas, esto no se puede prolongar por mucho tiempo. Esto va a traer una solución, nos va a traer una solución, o sea, nos vamos a ver inmersos en cualquier momento en algo que está previsto, porque históricamente van a ser los resultados de lo que ha sucedido. Y ese exquisitez que hay ahora de las sociedades de privilegio van a desaparecer, porque no puede subsistir 1.500 millones de habitantes, que más o menos será el continente entero, en las manos de 4 o 5 individuos. Esto no se puede, no lo puede resistir en el tiempo los poderes hegemónicos económicos, o sea, financieros, que hoy son los que están regiendo. Pero por encima de esos intereses va a venir un arreglo, un acomodo de los intereses, que son los que son permanentes. Los otros son relativos, pero los intereses son permanentes porque los intereses están fundamentados en la riqueza que tenemos todo el continente. Y negociaremos con los otros continentes. Entonces, dentro de esas posibilidades futuras a 50 años, entra el juego de las Malvinas. Nosotros tenemos una gran oportunidad de hacer con las Malvinas un cambio terrible, un cambio extraordinario. Yo no lo voy a decir ahora porque sería impropio, pero sí es una llave. Ahora, mientras eso ocurra, y tenemos que seguir todos los días levantándonos a las 7 de la mañana, tomar el colectivo o el ómnibus o el autobús o como quieras llamarle, ir a trabajar si es que hay trabajo. No va a cambiar nada de inmediato. Solamente se va a venir cada año, que sea el 2 de abril, recordando la Guerra de las Malvinas y los mártires y los desaparecidos y los que murieron en esa contienda estúpida que se dio, innecesaria. Pero bueno, eso nosotros, por lo menos de mi parte, no tengo ninguna autoridad para emitir una opinión seria. Yo quería hoy hablarte de esto porque me lo han pedido muchos y yo creo que los ingleses no se van a ir de ahí y nosotros no tenemos cómo sacarlo. O sea, nosotros no tenemos cómo sacarlo. Podés pensar lo que se te dé la gana, podés soñar con lo que quieras, pero no hay nada serio que puedas ofrecer como una alternativa de decir, bueno, tenemos en la mano una posibilidad de sacar a los ingleses. Los chinos no se van a meter para nada, los rusos menos, y entonces, ¿cómo lo vamos a sacar nosotros? Para nada. En fin, hoy quería conversar, hoy domingo, que es un día tranquilo aquí, ya plena primavera, quería conversarte de esto, que es un tema vidrioso, o sea, no es un tema para meterse mucho porque no tenés en dónde sostenerte. O sea, el patriotismo existe, es territorio nuestro, o sea, es entregar la patria, es parte de la patria, pero ¿podemos recuperarla? Y no, esa es la verdad.
¿Y entonces qué? ¿Tenés alguna otra alternativa? Porque yo te he dicho lo que yo observo y analizo. Te dije que en 1937 yo me enteré que existían las Malvinas y que nos pertenecían como territorio continental, a nosotros. Pero mirá cuánto ha llovido, yo ya he envejecido, estoy a punto de partir, o sea, en cualquier momento me tomo el tren y las Malvinas seguirán ahí. Mañana nos volvemos a ver, posiblemente mañana tengamos un tema más atractivo, más importante, pero este no deja de ser importante, porque, oíme una cosa, es una llave secreta que nos puede cambiar el destino de la Argentina, porque en la Argentina cualquier negociación que emprenda tiene que poner algo sobre la mesa. ¿Me estás entendiendo, no? ¿Y qué vamos a poner? ¿El riachuelo? Mañana seguimos. Por supuesto, mañana volvemos a conversar.